Bueno, ahora sí que quise entrar en el terreno donde me desarrollo, ¿verdad? Y es en cuestión de plagas, enfermedades. Como lo mencionaban, yo tengo una carrera en parasitología agrícola, en cuanto a maestría, doctorado y también la ingeniería. Entonces, pues vamos a tratar de platicar de algunas experiencias y tratar de entrar en terreno primero en lo que es algunos conceptos y para ello, bueno, ya hicimos la presentación de lo que es el título, que es el manejo integrado de plagas y enfermedades hacia una agricultura sustentable. Y antes que nada, a ver, permítanme, ahí está. Vamos a ver algunas definiciones de importancia, conocer lo que es una plaga, una enfermedad, lo que es la sustentabilidad y al último ver el manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, lo que es una plaga se define como un organismo que interfiere en el interés humano. De esta manera, podríamos decir que cualquier organismo que esté interfiriendo con nuestras actividades, pues ya se genera una plaga. Sin embargo, cuando nosotros entramos al ramo de la parasitología, casi siempre plaga la relacionamos con todo lo que son artrópodos, todo lo que son insectos, todo lo que son algunos pulgones, lo que son moscas blancas, gusanos, entre otros. Pero también hablamos de ácaros, hablamos de otros organismos que bajo la definición son organismos que están interfiriendo con el interés humano. Nuestro interés en este caso, vamos a hablar de cultivos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una enfermedad. La enfermedad se define como la interrupción en las funciones biológicas normales de las plantas y está dada por factores bióticos o factores abióticos. Cuando yo hablo de un factor biótico, es todo aquello que está vivo y está ejerciendo un problema o una enfermedad, o que más bien está interrumpiendo con las funciones biológicas normales de las plantas. De esta manera, un hongo que está vivo, que tiene un ciclo de vida, ¿verdad? Se considera como vivo, pues está interfiriendo al alimentarse de alguna planta. O podemos hablar de alguna bacteria, o podemos hablar de algún nemátodo, podemos hablar de algún protozoario, y después vamos a ver lo que son los factores abióticos. Entonces, lo abiótico es lo que no tiene vida. ¿Qué factores o qué es lo que puede interrumpir esas funciones biológicas normales? Puede ser, por ejemplo, el pH del suelo, puede ser la conductividad eléctrica del suelo, puede ser interferencias climáticas que estén afectando el buen desarrollo de las plantas, o puede ser que todas ellas en conjunto o cualquier factor de esos está interfiriendo en la asimilación de algún nutriente y entonces es una enfermedad porque su proceso natural de la planta no está haciendo lo que debe de hacer. Nosotros esperamos un desarrollo normal de las plantas, pero no lo estamos teniendo porque se está interfiriendo alguna función biológica y entonces empezamos a observar que hay aborto de flores, que la planta crece muy poco, que no tiene una buena penetración en el suelo. Por ejemplo, la compactación del suelo puede convertirse como un factor abiótico que está interfiriendo con las funciones biológicas naturales o normales de la planta. Ahora vamos a ver lo que es sustentabilidad. Bueno, me metí a buscar la sustentabilidad y ha cambiado mucho, pero actualmente, una de las definiciones que me gustó y creo que eh, es muy buena en la actualidad es la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento de las generaciones futuras. En este ramo nosotros estamos hablando cómo podemos hacer una agricultura sustentable para que satisfagamos las necesidades actuales, pero que a la vez no estemos interfiriendo de una manera irracional para que nos acabamos los recursos naturales, para que hagamos super plagas o super enfermedades, o que hagamos cualquier cosa que esté afectando a que las futuras generaciones
puedan tener pues los alimentos que necesitan. Entonces, bajo este esquema vamos a ver lo que es un manejo integrado de plagas y enfermedades. Y es la combinación de diferentes métodos de control en forma armónica. Fíjense, se oye muy bonito, ¿no? Armónica, o sea, es como cuando escuchas una canción, debe ser armónica, debe de estar en sintonía la voz con el bajo sexto, con la batería, y entonces es algo armónico. ¿Y por qué armónico? Porque nosotros queremos tener a las plagas y las enfermedades bajo control, pero de una manera que no interfiramos con los procesos normales o sustentables de nuestro alrededor. Y tal vez podemos hablar de un término que se llama agroecosistema, y son precisamente los ecosistemas, pero con una disrupción, porque ahí en la palabra dice agro, que viene de agricultura, de agronomía, ¿verdad? Y ecosistema, o sea, pero vamos a verlo de una manera que puedan enfocarse los dos y entonces tengamos una cosecha, un cultivo sano, un cultivo que pueda estar creciendo bajo aquellos aspectos sustentables, por ejemplo, que esté conviviendo con el suelo, que esté conviviendo con la fauna benéfica, que esté conviviendo con la interacción de plantas. Pueden ser, algunas veces nosotros le llamamos malezas, habrá otros autores, según el enfoque que les llaman arbences. Por ahí tuve un curso y les llamaban, en vez de malezas, le llamaban buenazas. Entonces, vamos a hablar de cómo nosotros vamos a tener bajo control las plagas y enfermedades, de manera que convivamos bajo diferentes métodos de control. El objetivo, reducir los problemas de plagas y enfermedades. Y fíjense, pongo entre paréntesis, convivir con el problema y mantenerlos en umbrales donde no generen pérdidas en la producción. Al último, comemos, al último necesitamos satisfacer las necesidades de las poblaciones, y vamos a hablar de la zona urbana, vamos a hablar de nuestras zonas rurales. Entonces, todos tenemos que comer, pero ahora lo queremos hacer de una manera sustentable. Y es aquí donde el manejo integrado es muy importante. ¿Alguna duda hasta aquí? Me gusta preguntar, y cualquier cosa pueden preguntarla, y le vamos dando, a lo mejor retroalimentando un poquito más la plática. Bueno, importancias de las plagas y las enfermedades. Primero, pérdidas en el rendimiento, baja calidad de la cosecha, contaminación del producto, incremento en los costos de inversión. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver algunas fotografías. Aflatoxinas. Las aflatoxinas son moléculas, propiamente son metabolitos secundarios que producen, en este caso, vemos aquí una foto en la primera imagen de una mazorca que está contaminada con un hongo. Bueno, pues este hongo produce una micotoxina y se le conoce también, bueno, hay diferentes grupos de aflatoxinas, al último todas son micotoxinas, son toxinas que produce el hongo. No los necesita para vivir el hongo, los produce y están haciendo algún efecto contrario en nuestra salud o en la salud de los animales. Y al último, nosotros nos alimentamos de los animales o nos alimentamos del grano y estamos teniendo un problema de salud. Puede ser que existan abortos de fetos, puede haber problemas pulmonares, problemas de algunas alergias, entre otros. En las siguientes imágenes de tomate vemos un fruto de tomate, vemos una flor de tomate y luego vemos una fresa. Estas están contaminadas con un moho que es color gris. Este moho color gris se llama Botrytis cinerea. Este moho, nosotros, por ejemplo, ahí las muchachas que de repente el novio llega y les regala una flor, no sé si lo han detectado, pero muchas de las veces las dejamos ahí en el agua, pasa una semana y empezamos a ver ese moho color gris. Bueno, pues ese moho color gris es Botrytis cinerea y está en muchos cultivos, entre ellos, por ejemplo, en las frutillas, en lo que es arándanos, lo que son frambuesas, ahí se encuentra. Y entonces por aquí donde está la fresa vemos una imagen en un círculo
y esa es una observación al microscopio del hongo, ahora sí que con un microscopio compuesto. Después vemos un pulgón amarillo, ese ha sido muy famoso en sorgo, era un patógeno, perdón, era una plaga de caña de azúcar, entró por Texas y ahora es un problema fuertísimo en Tamaulipas. Por ahí si tienen la oportunidad de platicar con un agricultor que se dedica al sorgo, nada más díganle pulgón amarillo y les va a decir lo que significa pulgón amarillo. Otro problema son larvas de lepidóptero, y aquí estamos hablando de gusanos. Hemos visto alguna vez, tal vez, en un fruto de tomate, algún gusano como este, que está ocasionando un daño en la fruta. Otro problema, una de las más antiguas registradas, que es la langosta, ahí lo encontramos en la Biblia, por ejemplo, en la cuestión de esas plagas que menciona la Biblia de Egipto, y son estas mangas así se les llama, unas mangas o migraciones de una población grandísima de saltamontes. Entonces llegan a cualquier lugar, ya sea un pastizal o un cultivo, y acaban devastando. Seguimos con otro artrópodo, que es una araña roja, que está ocasionando, por aquí en la imagen, se logra ver, en la última imagen, un zoom de lo que es araña roja, son pequeñísimas, las podemos ver con una lupa, y en la hoja se alcanza a ver como una telaraña, no sé si la logren ver, y también unos puntos amarillos y blancuzcos. Este ácaro lo que está produciendo es que inyecta alguna toxina y esto provoca este problema. Entonces aquí ya estamos viendo la importancia de las plagas y enfermedades. Y solamente les estoy hablando de algunas. Obviamente hay muchísimos cultivos y hay muchísimos problemas y hay mucho campo que estudiar. Y aquí vemos, por ejemplo, yo trabajo mucho con tomates y me voy a enfocar mucho a tomates. Un cultivo sano de tomates. Y aquí vemos una planta que está creciendo bien, que tiene un color verde, que tiene flores, que tiene frutos. Y entonces esto nos dice, ok, va a haber buena cosecha. Pero esto lleva un manejo. Obviamente hubo detrás de ello una nutrición, hubo un control de plagas, hubo un control de enfermedades, una preparación del terreno. Esos tutores se les llama, que son esas varas que están ahí, están agarradas por ese hilo, y entonces eso se le llama el tutoreo, y entonces la planta no cae al suelo como en la segunda imagen, y entonces los frutos están protegidos de algunos patógenos, sobre todo bacterias, y algunos problemas como alternaria, que son patógenos del tomate. Entonces aquí vemos un cultivo sano. Ahora, los factores que limitan la producción de los cultivos. Algo importante, yo siempre se los digo donde quiera que me paro. Oferta y demanda. Si no, bueno, si nuestro producto tiene alta oferta, el producto es barato para el campo. O sea, el productor se lo van a pagar barato. Cuando ustedes vayan al supermercado y vean los tomates que están carísimos, eso quiere decir que el tomatero está ganando. Y créanme, está muy golpeado este ramo de la agricultura, y entonces todo se rige por la oferta y la demanda. Muchas de las veces, por ahí hay algunas fotografías, se pueden meter ahí al internet, y chequen cómo Sinaloa, San Luis, han optado por tirar el fruto y tirarlo a las carreteras, y es como una forma de reclamo al gobierno muchas de las veces, porque no hay algo que controle el precio de las hortalizas. Lo mismo pasó con algunos granos, por ejemplo, el sorgo, el maíz, que se incrementan los costos de inversión, pero no se incrementan los precios al productor. Por ahí había una noticia todavía hace algunos meses donde hubo un paro en Sinaloa, que era precisamente porque no había un buen precio del maíz. Entonces ya platicamos cuáles son los factores que afectan a nuestros cultivos, que son los factores abióticos y son los factores bióticos. Vamos a hablar un poquito de las principales plagas. Y entonces, aquí vemos alguna mosquita blanca, que menciono dos especies, Bemisia tabaci y Bemisia argentifole. De este lado, donde está el círculo, aquí vemos el ciclo de vida del insecto. Realmente el insecto es importante en las etapas ninfales. Por ahí chequen donde está el adulto, donde dice adulto,
De ahí pone los huevecillos, luego pasa el primer instar, segundo instar y tercer instar. Ahí se va a estar alimentando de la planta y entonces va a provocar lo que ustedes observan ahí abajo que se llama payaseado o pinto del tomate. Ahí se observa cómo los tomates no maduran correctamente. Y en el adulto, aquí vemos en la primera imagen donde dice virosis, cómo los adultos están en grandes poblaciones y entonces van a producir o van a generar, más bien, van a transmitir virosis y la virosis interfiere, ahora sí que vamos a entrar con el concepto de enfermedad. El virus interfiere con el proceso normal de una planta y entonces vemos que la planta no crece, se pone clorótica, deforme. Entonces ahí vemos una imagen que lo marca. También este insecto, al estar alimentándose de la planta, produce una mielecilla sobre la que crece un hongo que se llama fumagina y entonces la segunda imagen vemos cómo un fruto de tomate está negro y es precisamente porque ese hongo está creciendo sobre la mielecilla que produce el, esta plaga. Aquí vemos otro insecto que se llama pulgón verde. El nombre científico es Mysus persice. Aquí vemos de este lado el ciclo de vida que dura entre 7 y 15 días. Si observamos aquí en la imagen primera, vemos que el total de días para lo que es mosca blanca son de 24 a 28. Bueno, pues pulgón, Mysus en este caso, dura de 7 a 15 días total. Una de las particularidades que me gusta exponer de los pulgones y sorprenderlos es que no necesita el macho para reproducirse, se reproduce por partenogénesis. O puede también, más bien, otra cosa importante, las hembras paren a sus crías, se podría decir crías, porque los paren vivos, son vivíparos. Y entonces el crecimiento poblacional es extremadamente alto. Y aquí vemos, el principal problema es que transmiten virus. Sin embargo, los dos transmiten virus, pero para mí, o más bien, la literatura menciona, el más eficiente es pulgón. Entonces, bajo pequeñas poblaciones hay que tener cuidado. Paratriosa, Bactericida cockerielli, pues aquí vemos otro problema y vemos síntomas muy parecidos. En este caso no es un virus, es una bacteria que se llama Candidatus liberibacter. Ese Candidatus liberibacter eh, es una bacteria que es transmitida por Bactericida cockerielli. Por ahí en cítricos hay un problema también de una bacteria que es la misma, Candidatus liberibacter, pero se le llama Patovar citri. En el caso de solanáceas se le llama Candidatus liberibacter Patovar solanacearum, y esto es porque afecta a solanáceas. Larvas del lepidóptero, vemos aquí en daño en frutos. Y ahora sí que algo importante, Heliotis virensis, gusano, Heliotis virescens, gusano del fruto. Importante, lo que nosotros cosechamos son tomates, entonces es una de las principales plagas. Si este fruto llega al mercado, si el comprador bien llega y ve esto, créanme que les puede bajar el precio o puede decir, no, sabes qué, mejor no te compro la cosecha. Está dañada por el gusano. Gusano del cuerno es un insecto bastante grande, mide entre 4 y 6 centímetros, es bastante grande, bastante fuerte, y causa la defoliación de las plantas, pero todavía para mí es más importante el gusano del fruto, porque les decía, va directamente sobre la producción, que es el tomate. Ahora, esto es con respecto a lo que son plagas, y estamos hablando de insectos solamente. Por ahí podríamos hablar de ácaros, podríamos hablar de hormigas, podríamos hablar de un montón. Si nosotros vamos al estricto término de plaga, es todo aquello que va a afectar en la economía del humano, entonces una cucaracha es una plaga, porque si se encuentra en la casa, para nosotros es una plaga, se ve mal, ¿verdad? Está contaminando nuestros alimentos. Imagínense un ratón en un restaurante, es una plaga también. Una paloma en una empresa, por ejemplo, vamos a hablar de herdes, imagínense una paloma que está defecando por cualquier lado
y entonces pues está contaminando nuestro producto. Entonces hay que tener control de palomas, hay que tener control de ratas, hay que tener control de cucarachas, de insectos, de artrópodos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las principales enfermedades y recordemos que las dividimos en factores bióticos y factores abióticos. Y vamos a pasar con los primeros factores, que son los factores bióticos. Y empezamos con un problema que se llama Dumping Off, un hongo que se llama Pythium afadirmatum. Este es un omiceto. Es curioso platicar un poquito de los omicetos porque, de hecho, se encuentran en un reino aparte. A ver, por ahí creo que me salió. Okay. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Entonces, por ahí la situaron en el reino de las estremenopilas porque resulta que este tipo de microorganismos tiene un comportamiento de animal, tiene un comportamiento de hongo y tiene un comportamiento de alga. Entonces, pues no lo puedes poner en el reino fungi, que se comporta como animal, no lo puedes poner como vegetal, igual Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un reino aparte, Strongylopedia, y entonces resulta que las esporas de este hongo tienen unos flagelos, que es, imagínense una cola, y esto les da movimiento. Entonces los animales tienen movimiento, y esa es la característica que los sitúa en otro reino. Producen también clorofila, entonces también se pueden considerar como vegetales, pero su cuerpo, su forma, es un micelio, entonces se parece a un hongo también. Entonces, por ahí los situaron. Ahí tenemos a Pythium, tenemos a Phytophthora, a Bremia y otros microorganismos de este tipo. Y entonces aquí lo importante es que está afectando lo que es la parte del cuello, el tallo de las plantas y está afectando a que nuestra planta, pues aquí se ven algunas imágenes donde está la pudrición y entonces la planta se seca. Esto va a ocasionar que la planta, más bien el hongo, interfiera con la asimilación de nutrientes. Por ahí recordemos nuestros casos de biología que nos hablaban de gilema, nos hablaban de floema, y entonces el gilema pues se va a encontrar en los haces vasculares en el tallo, y entonces si no tiene, si hay una pudrición en esa parte, obviamente no hay un flujo de nutrientes, no hay un flujo de agua hacia la parte foliar, y se muere la planta. Y entonces esto provoca un daño. Es uno de los principales problemas en la agricultura. Pasamos, miren esta imagen, es bastante... ¿Nos escucha? La misma imagen habla por sí sola, ¿no? A ver, permítanme. Ok. Entonces, vemos una necrosis, y hablar de necrosis es precisamente este color pajizo, este color café, y aquí ha sido atacada por un hongo que se llama Alternaria solani, pero también muchas las veces en campo está asociada con una bacteria que se llama Xanthomonas campestris. Entonces, este es el síntoma, como lo ven en la primera imagen de esta diapositiva, pero si observan en la segunda imagen, va a ocasionar prácticamente, como se ve en la segunda imagen en la primera diapositiva y en esta segunda que pasó, es lo mismo. Entonces, esto ocasiona que la planta haya una defoliación de lo que es la planta, y entonces los frutos que estaban pequeños se van a quedar pequeños. Los frutos que se expongan al sol, pues obviamente se van a quemar, y eso va a ocasionar pues que hay una baja producción. O
el mismo fruto puede contaminarse de la bacteria o contaminarse del hongo y entonces tenemos frutos de mala calidad, que yo creo que por ahí alguien ha visto en su casa que de repente compran algunos frutos de tomate y se pudren o de repente le salga algún moho color gris o color verde y entonces esto es por la contaminación que ha sido generada muchas de las veces desde campo o en el almacenamiento del producto. Otro patógeno, y este es del grupo del que les mencionaba anteriormente, que es Phytophthora infestan, es del grupo del Pythium. Por ahí este patógeno tiene una historia bastante relevante, donde se reporta como la primera plaga, la primera enfermedad que ocasionó la hambruna de Irlanda, no recuerdo qué año fue, pero en Irlanda la fuente de alimentación es la papa. Y entonces, en aquellos años, nadie conocía este patógeno. Se presenta el patógeno, acaba con las papas de la región, y esto es porque las condiciones climáticas fueron las propicias para el desarrollo de la enfermedad. Devastó, mucha gente murió y hubo una migración muy grande de Irlanda hacia otros países. El otro hongo es Fusarium oxysporum, que se le conoce como fusariosis, y seguimos viendo un marchitamiento, más bien plantas que están muertas, y esto es, vean en la primera imagen, en la primera y segunda, y en la parte basal de esas dos imágenes que están ahí como un grupo de imágenes, observen que ahí hay un corte transversal del tallo, donde están señalado por unas flechas color roja, y lo que está diciendo es que hay una necrosis en los haces vasculares de la planta, está interfiriendo con el proceso normal de la planta, y entonces pues, la planta muere porque no puede comer. Seguimos con otro que se llama el nematodo Meloidogina incognita, y este va a provocar, imagínense, más bien vean esta imagen donde la raíz debe ser fibrosa y se ven como esos aglutinamientos, esos tumores, y entonces esto va a provocar que obviamente la planta no pueda comer. En la segunda imagen vean algunas plantas grandes, otras pequeñas, eso es ocasionado por un nematodo. Ahora, los factores abióticos que pueden generar una enfermedad. Y entonces aquí tenemos una deficiencia de boro. La calidad del polen está relacionada con boro, y entonces si el boro está deficiente, obviamente no hay una buena polinización, y esto ocasiona que también está relacionado con el tubo polínico, entonces esto ocasiona que haya aborto de flores. Al haber aborto de flores, pues no hay fruta, y no hay fruta, pues no hay producción. Deficiencia de potasio, por ahí vimos algún payaseo del tomate ocasionado por mosca blanca. Bueno, pues este es ocasionado porque el potasio no se encuentra en las proporciones adecuadas. Deficiencia de calcio, en campo lo van a conocer como cola de chango. Muchos pensarán que es un hongo porque se ve precisamente como si fuera un hongo, pero no, es por deficiencia del calcio. El calcio no está en las proporciones adecuadas para que haga las funciones vitales de la planta para que el fruto salga de calidad. Estos dos nutrientes, potasio y calcio, están muy relacionados en la producción, sobre todo en lo que es llenado de fruto. Agrietamiento o grietas en fruto, esto está dado por la presión atmosférica, por la humedad relativa. Cuando hay un desajuste en esa presión atmosférica, cuando hay mucha humedad relativa, sucede esto. Muchas de las veces también sucede porque nuestra nutrición no es la adecuada. Yo les mencionaba, calcio y potasio están relacionados con lo que es el llenado de frutos, pues también una deficiencia en estos dos nutrientes va a ocasionar un desbalance en la fruta, y entonces la testa, lo que es la cubierta, lo que es la piel del tomate es muy delgada, y cuando hay mucha humedad relativa, hay mucho jugo, entonces revienta y este fruto pues obviamente
pues no es apto para la comercialización. Claro que es un fruto que se puede consumir, pero no es apto porque no cumple con los estándares de calidad. Ahora, vamos a empezar viendo esto que es control químico. Por ahí estuve leyendo su posgrado y está interesante, ¿no? Cuestiones ambientales. Y muchas de las veces nos vamos a quedar con que control químico malo. Yo hasta cierto punto concuerdo en eso, pero también soy de la idea en qué momento se necesita. Y entonces vamos a ver que los agroquímicos son buenos, pero bajo ciertas circunstancias. Primero, hay que usarlos bien. Y cuando digo usarlos bien, utilizar una buena cobertura, utilizar las dosis adecuadas. Y entonces, bueno, también es importante contra qué voy a aplicar. ¿Se justifica o no se justifica la aplicación? Aquí es muy importante que se llama el monitoreo de plagas, monitoreo de enfermedades, el monitoreo de los balances nutricionales de nuestro cultivo. ¿Por qué son buenos? Usándolos bien, son muy prácticos, te dan 1 litro y 1 litro sirve para 1 hectárea. 1/4 de kilo te sirve para 1 hectárea. Y estamos hablando de 250 gramos para 10,000, 20,000 o 50,000 plantas, dependiendo del cultivo. Rápida acción curativa o de control de plagas. Decía el anuncio de Ray, me parece que era de Ray, se ven morir. Precisamente así es el control químico. Sin embargo, actualmente existen otros agroquímicos que trabajan de diferente manera. Por ejemplo, las larvas del lepidóptero para pasar de un estado larvario al siguiente estado larvario, imagínenselo como si fuera una serpiente, como si fuera una víbora. Tiene que mudar de piel para pasar de un estado larvario al siguiente estado larvario. Y entonces crecen en tamaño. Y en este proceso de muda hay una gran cantidad de hormonas que están relacionadas en la muda. Y entonces existen algunas sustancias químicas muy específicas, y voy a hacer mucho hincapié en esto, muy específicos. ¿Y por qué específicos y por qué hacer hincapié en esto? Porque lo específico nos ayuda a mantener algunos fauna benéfica, por ejemplo. Y ahorita vamos a ver qué es la fauna benéfica. ¿Ok? Solamente quédense con eso. Existen algunas sustancias químicas o agroquímicos que son muy específicos y eso es bueno. Ahora, sin embargo, el productor, ustedes llegan con el productor y lo primero que va a aplicar es químico. El control, el manejo integrado de plagas, como les dije hace un momento al inicio de la plática, es de una forma armónica, vamos a utilizar todos los métodos de control, pero el control químico casi siempre es la última herramienta que vamos a utilizar. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando sea necesario. Porque, como lo dice alguna de las características, es rápido, porque es curativo, o sea, cura muy rápido. Ahora, si nosotros los usamos mal, entonces va a generar resistencia en las plagas, o en las enfermedades, o en las malezas. Si nosotros los usamos mal, hay una contaminación al medio ambiente y obviamente en las cosechas residuos de agroquímicos. Por ahí los agroquímicos traen un límite o días a cosecha. Tú aplicas hoy y puedes cosechar en 10 días. Muchas de las veces no se respetan esos intervalos de seguridad y eso provoca que exista contaminación o que muchas de las veces ni se detecte la contaminación. Sobre todo México no tiene esos estándares de calidad. Si nosotros hablamos de exportación, hablamos de inocuidad y entonces hablamos de límites permisibles de ciertos plaguicidas. Cuando queremos exportar, sí cuidamos eso. Cuando es mercado nacional, muchas veces ni nos importa. Y muchas veces sucede que están aplicando hoy y pasado mañana están cosechando. Una muy mala actividad, un punto muy malo para el productor que lo hace. Ahora, una cosa importante, en el transcurso de los años se han incrementado los precios. También se han incrementado el número de aplicaciones porque
como les decía, generan resistencia, entonces el productor hace más aplicaciones o incrementa las dosis. Y todo esto, pues, desencadena problemas de salud en los humanos. Ahora, las herramientas hacia una agricultura sustentable. Y entonces vamos a ver que en el suelo existen interacciones positivas en la rizósfera. Cuando hablo de rizósfera, es esto que ustedes ven aquí en la imagen, en la planta de maíz, y ahí se observa, todo lo negrito es suelo. Entonces, la rizósfera es todo ese suelo que está en contacto cercano con la raíz, y así se le llama rizósfera. Pues resulta que en la rizósfera, vean la siguiente imagen, y están extrapolando un pequeño cuadrito de la raíz y están elevándolo, y ahí vemos un zoom de ese fragmento de raíz. Y si observan, ahí dice microbiota de la rizósfera. Y vamos a ver colores diferentes, vamos a ver formas diferentes, y por ahí todavía, en ese segmento de raíz, nos hacen otro zoom y nos mandan hongos micorrízicos arbusculares. Bueno, lo que está diciendo esta imagen es que existen microorganismos benéficos que actúan en la rizósfera, y cuando hablo de rizósfera es que hacen una interacción positiva en la planta para, por ejemplo, cuando hablamos de micorrizas, la planta le ofrece a la micorriza algunos exudados que no necesita, por ejemplo, algunos azúcares, y entonces el hongo se alimenta de los azúcares, y lo que hace la micorriza es que, imagínenselo como si fuera una raíz grandísima, pero como el hongo es muy delgado, puede explorar en los lugares más recónditos del suelo. Y entonces funciona como una extensión de la raíz larguísimo, y entonces hace también un efecto eh, donde hace más asimilables a los nutrientes. Entonces lo que hace la micorriza, agarra el nutriente y se lo lleva a la raíz. Entonces es una cuestión benéfica. Los otros, la microbiota, cuando dice microbiota de la rizósfera, pues podemos tener protozoarios, podemos tener insectos, podemos tener, bueno, ya me estoy yendo más allá. Vámonos a la microbiota, perdón. Microbiota, todos los microorganismos. Vamos a hablar, por ejemplo, de bacterias benéficas, vamos a hablar de algunos protozoarios benéficos, vamos a hablar de todo aquello que genera algo benéfico para la planta. Están ahí y están interactuando, hay interacciones. Entonces esto se le llama que el suelo está vivo. Vean en la siguiente imagen, donde dice rizósfera y dice raíces. Ahí donde dice raíces hay una flecha y está marcando unos tumores. Esos se llaman nódulos y están dados por una bacteria que alguna vez tal vez la oyeron, la escucharon por ahí. Es una bacteria que hace una simbiosis con la planta, y entonces lo que está haciendo es fijar nitrógeno atmosférico y se lo deja disponible para la planta. Y además, cuando la planta muere, todos esos nódulos van a tener nitrógeno asimilable para los futuros cultivos que sembremos. Entonces, interacción positiva, todos los microorganismos que pueden estar en la rizósfera de la planta. Hay microorganismos que ejercen alguna actividad de enfermedad. Imagínense la delincuencia organizada, cómo estuvo, ¿verdad? Entonces, eran muchos, sí hubo un problema fuerte y había muchos malos, ¿verdad? Pero éramos malos buenos. Y eso fue lo que detonó que esto no se cayera, porque sigue la economía sigue funcionando. Lo mismo pasa en las plantas. Si nosotros logramos que existan más buenos que malos, entonces las enfermedades van a estar suprimidas por el efecto de los buenos. Y muchas de las veces tenemos microorganismos que no están ejerciendo nada y no están haciendo ninguna interacción positiva con la planta, pero están haciendo alguna interacción con alguien más. A lo mejor se está alimentando de materia orgánica, a lo mejor se está alimentando
de otra cosa, está quelatizando algunos nutrientes, está haciendo algo, ¿verdad? Pero no se está alimentando de la planta y entonces ocupa un lugar en el espacio. Y eso es importante porque si un lugar ocupado en el espacio por muchos buenos, quiere decir que hay poco espacio para los malos. Y así es una de las formas de cómo los microorganismos van a ejercer un efecto de control sobre las enfermedades. Ahora veamos la primera imagen donde dice antibiosis. A ver, antes de seguir, ¿sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, doctora, Estaba al tomando, parecer todo bien. ok. Estaba tomando un traguito de agua. Ok. Ahí despierten con un cafecito y un pedazo de pan. Bueno, entonces, antibiosis. Resulta que existen microorganismos que generan, a ver si estamos recordando un poquito lo de aflatoxinas, que yo les dije que las aflatoxinas eran hongos que producían sustancias o metabolitos secundarios que son malos para la salud nuestra o de los animales. Existen microorganismos también que van a producir también metabolitos secundarios. Un metabolito secundario se define como aquella sustancia, aquella molécula que no le sirve al microorganismo para vivir, no le es necesario. Sin embargo, lo produce y puede que sirva para algo, para el humano. Entonces, por ahí tenemos muchos microorganismos, por ejemplo, la fermentación que se hace, la cerveza, la fermentación de los quesos, pues algunas sustancias se están ejerciendo para que suceda, ¿no? Bueno, pues los microorganismos también pueden producir ciertas sustancias que repelen al patógeno. Entonces, aquí hay un hongo que va a ser muy estudiado que se llama tricoderma y produce sustancias químicas que repelen a los microorganismos malos. Y entonces hay un efecto de control. El siguiente es un micoparasitismo. Mico-hongo, parasitismo, pues aquel organismo que se alimenta de otro organismo, pero en la alimentación o vive a expensa del otro, pero al vivir a expensa del otro lo daña. Bueno, en este caso, el micoparasitismo lo estamos viendo como un efecto benéfico, porque aquí en la imagen donde dice micoparasitismo, aparece tricoderma y aparece titium. Y entonces, lo que es el hilo grueso es pitium, pero vean donde está la flecha, está apuntando a tricoderma, y es una viborita que está sobre el hilo grueso. Lo que está haciendo tricoderma es atraparlo, y entonces genera unos ganchos, así coloquialmente lo vamos a llamar ganchos, que se les llaman austorios, y estos van a penetrar y van a alimentarse de las células del microorganismo. Y entonces alimentarse, obviamente, lo va a matar. Entonces aquí hay un control del patógeno por causa del micoparasitismo que está provocado por tricoderma. Más allá de esto, tricoderma u otros microorganismos, no solamente tricoderma, puede inducir resistencia en las plantas. Puede ser una inducida o no inducida. Bueno, resulta que existen rutas metabólicas. Aquí, por ejemplo, está hablando del ácido salicílico, el ABA y el ácido jasmónico, donde el microorganismo va a despertar el sistema inmune de la planta y entonces puede contrarrestar el efecto del patógeno porque ya preparó a la planta para que pudiera controlar esa enfermedad que llegue en un momento determinado. Entonces, ¿cómo va a ser el efecto contra las enfermedades? Por antibiosis, micoparasitismo, inducción de resistencia, puede ser por colonización también, por competencia por el espacio, pero aquí hablamos de enfermedades, ahora vamos a hablar de plagas. Resulta que también hay unos microorganismos que se llaman entomopatógenos que también son parásitos de las plagas. Y entonces, en este caso, de insectos. Y aquí vemos en la primera imagen
todo lo que es el modo de acción de un hongo. Resulta que llega una espora es como una semilla de un hongo, germina, penetra, va a penetrar por aberturas naturales del insecto o los insectos están compuestos de quitina, así como los camarones. De hecho, los camarones son del grupo de los artrópodos. Todos los artrópodos están compuestos de quitina y entonces el hongo puede producir quitinasas, que son enzimas que degradan la quitina, y entonces puede penetrar directamente sobre el insecto y después, igual, muy parecido a lo que es el tricoderma, va a producir Haustorius, se va a alimentar de las células del insecto y entonces viene un periodo donde se reproduce el hongo y entonces vemos que en las siguientes imágenes vemos a una larva, a unas larvas en la parte de arriba, vemos a un chapulín, vemos a un culiónido que tiene como un algodoncillo en su parte superficial y ese algodoncillo es el hongo que estuvo dentro, pero ya se reprodujo y ya está afuera. Todo eso que ustedes observan en la primera imagen, lo verde, son esporas. Estas esporas van a poder dispersarse en el ambiente y van a poder ejercer un control en otros insectos. ¿Ok? Pero, regresando un poquito a lo que son las sustancias químicas, yo les decía, existen insecticidas que son altamente específicos, que van a dañar siempre un grupo de hongos, un grupo de plaga, de insectos, pero no tienen efecto contra algunos depredadores o parasitoides que están afectando algunas plagas. Ahora, importante, ¿qué es un depredador y qué es un parasitoide? Son cosas diferentes. Un depredador, yo creo que ya hemos visto algún depredador nosotros. Un león que se come, no sé, a un venado, es un depredador. Y como ustedes lo observan en la naturaleza, donde desgarra al animal y se lo traga, de esa misma manera sucede con los depredadores que son insectos. Si ustedes observan en las dos primeras imágenes, en la parte de arriba y en la parte de abajo, esas dos imágenes marcan un insecto color rojo y el que está abajo es un insecto que está en etapa larvaria, pero véanlo, su cuerpo es como un cocodrilo. El de arriba es un coleóptero y el de abajo es una crisopa. Ellos se están alimentando de plagas y están ejerciendo un control, puede ser natural o puede ser inducido. Más adelante vamos a ver esos dos términos. En la siguiente imagen, que es un grupo de 4 imágenes, vemos algunas avispas y vemos a un díptero. No, me parece que son avispas. No, son avispas todas. Las avispas tienen, en este caso, un ovopositor. Por ejemplo, si ustedes observan, bueno, en la parte distal de la cola, en lo que es lo último de la cola, tienen como si fuera un aguijón. Bueno, ahí se les forma el ovopositor y el ovopositor es por donde van a salir los huevecillos. Ese ovopositor lo insertan sobre la plaga y entonces empiezan a poner los huevecillos. Y entonces de esos huevecillos van a emerger lo que son las larvas. Y las larvas empiezan a alimentar del interior del insecto plaga y cumple su ciclo de vida ahí en ese insecto. Entonces, después pasa por un periodo de pupa y después emerge, en vez de seguir su trayectoria normal del ciclo de vida del insecto plaga, lo que va a salir es una nueva avispita. Y esos son parasitoides, están parasitando en su parte interior, son parásitos. Ahora, aquí vamos a hablar del control clásico, biológico clásico y el control natural. El control biológico clásico es cuando nosotros producimos aquellos microorganismos o aquellos agentes que van a controlar podemos hacerlo en laboratorio, podemos producir entomopatógenos, podemos producir insectos, y entonces después venimos al campo y los liberamos, y entonces podemos asperjarlos o podemos liberarlos. El control natural, al contrario, yo les mencionaba de algunos insecticidas específicos, y entonces
nosotros aplicamos aquel insecticida específico y seleccionamos a la fauna benéfica y entonces disminuimos las poblaciones de los insectos plaga, pero conservamos aquellos insectos benéficos y entonces hacemos un control natural por la conservación de ellos. Pero también nosotros podemos atraer a esos enemigos naturales. Yo les decía, por ahí en sus clases de ecología, pues deben de ver que debe haber muchas interacciones, debe haber un flujo de energía. De esta manera es igual en el sistema agrícola. Entonces, nosotros podemos atraer esos insectos a través de plantas, por ejemplo, plantas muy coloridas que tienen flores, y entonces llegan ahí los insectos benéficos y empiezan a ejercer el control. Entonces, debe haber alimento para que pueda haber fauna benéfica. Ahora, yo creo que este ya es lo último. Manejo integrado hacia una agricultura sustentable. Importante. Hay que monitorear el sistema de producción. Yo les hablé de rizósfera, donde existe una interacción muy grande de microorganismos. Les hablé de entomopatógenos, les hablé de microorganismos benéficos que dañan a las enfermedades, les hablé de control biológico, les hablé de control natural. De esta manera, nosotros podemos integrar todos los tipos de controles naturales o controles inducidos que podemos hacer, donde no interferimos con los ciclos biológicos. Bueno, no vamos a decir que no interferimos, porque hablar de agricultura es hablar de interferencia en los ciclos biológicos naturales, porque nosotros estamos plantando un montón de plantas de la misma especie y eso no sucede en la naturaleza. Si ustedes van a un ecosistema natural, hay muchas plantas de diferentes tipos y entonces eso genera la sustentabilidad. ¿Qué vamos a hacer en la agricultura sustentable? Tratar de mantener las poblaciones de microorganismos de la rizósfera. Y esto es el uso racional o nulo en algunos casos, y va a ser dependiendo si es un pequeño productor o es un gran productor. Mantener esa rizósfera sana, hacer a través del monitoreo, es importante eso. No es nada más que se incrementen no es por artes de magia que se van a incrementar las poblaciones de insectos benéficos. No, tenemos que ir al campo, tenemos que ver qué plagas hay, tenemos que hablar de umbrales económicos de la plaga. Un umbral económico de la plaga es ese punto donde, o más bien hay un punto de equilibrio, general de equilibrio, así se le llama. Entonces, donde nosotros justificamos establecer una medida de control. Mientras no lleguemos a esos umbrales, puede haber plaga, y si no ha alcanzado esos umbrales, nosotros podemos seguir tranquilos, porque no está afectando el rendimiento de nuestro cultivo. Entonces debemos de conocer los umbrales económicos, pero debemos de conocer a los insectos benéficos, debemos de conocer a la microbiota del suelo, debemos de tener un suelo sano, un suelo esponjoso, un suelo con materia orgánica, un suelo con una buena conductividad eléctrica, un suelo con un buen pH, el agua que sea propicia, un buen pH, una buena conductividad. Entonces, la agricultura sustentable es pensar en lo sano para la planta. Y pasamos a la siguiente imagen donde está un señor ahí, muy contento, ¿verdad? Y vemos un montón de plantas y vemos un montón de frutas donde debemos de llegar a esto, a lo sustentable, pero a través de todas las herramientas. Ahorita platicamos muy superficial del tema, pero ya son algunos aspectos importantes a considerar para una agricultura sustentable. Utilizar estas herramientas en la agricultura es la respuesta hacia llevar a una agricultura sustentable en el agro actual. Y bueno, como última hora sí me parece, el manejo holístico de plagas y enfermedades hacia la sustentabilidad
utilizar el control genético, variedades resistentes a plagas y enfermedades, control cultural, fertirriego, tutoreo, utilizar fechas de siembra, densidad de población, mejorar las condiciones del suelo, el control biológico, entomopatógenos, biocontrol, parasitores y depredadores, el control natural, pues los mismos, pero ahora hay que cuidarlos y hay que motivar que lleguen, y el control químico a través de diferentes sustancias químicas, siempre y cuando se justifique y que sea nuestra última opción de control, bien justificada. Control físico, se utilizan acolchados plásticos, se utilizan acolchados vegetales también. Entonces, como último, uso de un todo para darle las mejores condiciones al cultivo y desfavorecer a las plagas y las enfermedades. Y bueno, pues, gracias por su atención. Ahí tienen mi correo. No sé cómo andamos de tiempo para algunas preguntas.